¿Qué tal, discípulos de Jesús? Una vez más, bienvenidos a este espacio en los pasos del Maestro, un espacio bien edificante donde hemos querido, con este concepto de en los pasos del Maestro, seguir esas huellas que Jesús dejó para que nosotros crezcamos en el conocimiento del Padre. Este es el tercer episodio, de este tema que venimos desarrollando, que se ha titulado La Iglesia, y estamos abordando la Escritura para comprender con mayor claridad lo que realmente significa la Iglesia. Ya hemos memorizado la cita de Mateo 16:18, hemos preguntado cuál es la obra que Jesús está desarrollando en este tiempo, que es edificar su iglesia, y qué clase de iglesia está edificando: una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y estamos trabajando sobre el tema de los símbolos, la forma como la Biblia representa a la iglesia con diferentes símbolos que nos ayuda a comprender mucho lo que es la iglesia. A medida que vamos desarrollando estos símbolos, es bueno que vayamos construyendo un concepto más claro de lo que significa la iglesia. En el episodio anterior hablamos de Juan 10:16 y vimos la iglesia como un rebaño donde todos los que la conformamos, ¿sí?, cada uno es oveja de su prado, como lo refiere el Salmo 100, y todos juntos formamos un solo rebaño donde hay un pastor, y este es Cristo, ¿sí?, quien nos guía, quien nos corrige, quien nos direcciona, quien nos guarda, quien nos protege. Allí hay esta ilustración de la relación de Cristo con la iglesia como la relación de un pastor con sus ovejas. Hoy vamos a ver el segundo de estos símbolos, y está referido en 1 de Timoteo 3:14 al 15, y allí dice esto: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, esto nos muestra, en esta cita Pablo nos muestra, ¿sí?, la necesidad de estudiar las Escrituras, así como Pablo le escribe esta carta a Timoteo. ¿Y con qué intención? Y llama la atención que dice: te escribo esto para que si tardo, ¿sí?, si demoro en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que la segunda analogía que encontramos aquí, ¿ya la encontraste? Bueno, ya la acabo de referir, y es la casa. Una casa. Pero no simplemente una casa donde hay sala, comedor, cocina, baños, habitaciones, jardín, todo esto. No simplemente la figura en cuanto a la estructura, sino una casa en forma de refiriéndose a un hogar, como a una familia, sí, efectivamente. Así que cuando Pablo está haciendo esta referencia a Timoteo, está ilustrando a la iglesia como una casa. La palabra que usa aquí sí es una casa. Ahora, cuando estamos dentro de una casa, lo importante de la casa es lo que hay dentro. Y no me refiero a los muebles, sino a ese grupo social que la habita, que es la familia. Y ese grupo social tiene unos lineamientos de convivencia. Lamentablemente en muchos hogares no hay unos lineamientos de convivencia y hay toda una anarquía, cada uno hace según le parece y este tipo de cosas. Pero una casa donde hay armonía, y una armonía saludable, buenas relaciones interpersonales, es una casa obviamente donde hay reglas, donde hay funciones, donde hay parámetros de convivencia. Así que cuando pensamos en la iglesia como una casa, estamos pensando en la iglesia donde todos los que estamos allí somos una familia. Pero para que haya armonía debe existir disciplina y debe existir una forma correcta de conducirnos. Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo: te escribo todo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, es porque hay una manera correcta de comportarnos dentro de la iglesia. Es decir, que existe la posibilidad de comportarnos de manera incorrecta dentro de la iglesia, sí, lamentablemente sí.
Y eso sucede cuando ignoramos los lineamientos bíblicos para la convivencia al interior de la iglesia. Y hay bastantes, y algunos los estamos estudiando y los hemos venido estudiando a través de todo este proceso aquí en los Pasos del Maestro. Así que tenemos esta invitación. La iglesia es una casa que es habitada por una familia donde debe haber, ¿cuál sería la enseñanza? Disciplina y conducta. Son dos aspectos que eso nos refiere aquí en la casa, donde debemos saber cómo comportarnos dentro de la casa y bajo. Sí, esta cita, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí hay dos símbolos, sí, pero voy a enfocarme en el primero. Ahí encontramos la expresión labranza de Dios, edificio de Dios. Voy a dejar el de edificio de Dios un momento allí aparte, sí, porque puede asociarse a la casa un poquitito, pero voy a enfocarme en labranza de Dios. Eso tiene que ver con la agricultura y particularmente con un huerto, sí. La iglesia también es ilustrada como una labranza o como un huerto que está siendo labrado. Y Pablo está diciendo en este pasaje que los ministros que sirven dentro de la iglesia son colaboradores de Dios, que asisten, son asistentes, llamémoslo así, o personas que colaboran o trabajan con Dios en la labor de una labranza. Y cuando dice entonces, nosotros somos los colaboradores de Dios, ustedes son la labranza, ustedes son el cultivo, ustedes son este resultado, ¿sí?, de esa labranza. Jesús habló algo de esto en Juan capítulo 15 cuando dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Así que ahí también hay otra ilustración donde está este huerto, y la iglesia puede ser muy bien ilustrada con un huerto donde hay una labor agrícola y donde hay un fruto. Y ahí hay tres cosas que podemos aprender de esta ilustración. En primer lugar, que haya fruto. Es decir, hay una labor que debe ofrecer un resultado, hay una labor de crecimiento espiritual que va a dar fruto, y ese fruto se debe evidenciar: fruto de alabanza, fruto de la obra del ministerio, fruto del servicio, fruto en la edificación de las vidas, fruto en el carácter, en el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Pero también hay fragancia. A través de la adoración, que es un olor fragante, agradable a Dios, esto también debe haber dentro de la iglesia como producto de esa labor agrícola espiritual que se da por el Espíritu y la palabra y el liderazgo de la iglesia en nuestras propias vidas. Y número 3 sería frescura, todas con la letra F. Fruto, fragancia, frescura, esa vitalidad. David decía, cuando cometió pecado y lo ocultó: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sobre ti se volvió mi mano, mi vida se volvió en sequedades de verano. Y esto nota que se perdió la frescura. Esa frescura haría referencia perfectamente a santidad, a integridad, donde se ve esa vitalidad de Dios en nuestras propias vidas. Así que aquí tenemos esta agricultura espiritual donde todos los miembros de la iglesia somos aquellas plantas o aquel fruto de la labor, de esa labor de agricultura, que damos ese fruto, esa fragancia y esa frescura. También en Efesios 2:21 podemos encontrar otra figura, ¿sí? Ya hemos visto rebaño, casa, huerto. Ahora en Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y bien, en el texto anterior de 1 Corintios 3:9 hablamos del edificio de Dios, y lo dejamos un momentito allí para ahora abordarlo, ¿sí? Y quizás consideraríamos que la figura sería edificio, pero este pasaje nos muestra que no sería cualquier edificio. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La figura aquí sería templo, ¿sí?
en una de sus epístolas, el apóstol Pedro, usó una figura muy interesante y se refirió a cada creyente como piedras vivas que son colocadas en el lugar que les corresponde para todas articuladas formar un solo edificio que es templo de Dios. Así que la figura a la que aluden estas citas tiene que ver con un templo. Ahora sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero cuando apelamos a esta referencia de Pedro donde dice que somos piedras vivas, entonces los edificadores van colocando estas piedras en la construcción de un edificio y les van uniendo con concreto y levantando toda la estructura para conformar el templo. Algo así podríamos considerar a Jesús que está edificando. Está tomando la vida de cada uno de nosotros, la está perfeccionando. Algunos que edifican, que construyen edificios, tienen que hacer un poco de escultura con algunas de las piedras para dar la forma, para que quede en el lugar correcto. Sí. Y la mezcla yo la ilustraría, como la Biblia lo refiere, como el amor, que es el vínculo perfecto, lo que nos conecta unos con otros. Y allí Jesús nos está colocando en su templo como piedras vivas, articulándonos con los demás miembros del cuerpo de Cristo a través del amor para ir edificando este templo. Y en ese templo hay tres cosas que debemos tener en cuenta, porque dentro de un templo suceden cosas como santidad, sacrificio y gloria. Y cuando uno lee los pasajes de la Biblia acerca de templos antiguos, ¿sí?, como el tabernáculo, como el templo de Salomón, allí podemos ver que debía ser santificado, allí se hacen sacrificios y allí descendió la gloria de Dios. Así que de manera individual como de manera congregacional somos templo y estas tres cosas deben manifestarse: santidad, sacrificio, donde ofrecemos nuestros sacrificios a Dios, y toda la gloria para Él, evidenciada al interior en cada vida y en toda la congregación. Otra figura que se refiere en la Escritura para hablar de cuerpo, y quizás es una de las más conocidas, es Romanos capítulo 12, versos 4 al 6, pero también esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer la de Romanos, donde dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y empieza a hacer referencia a algunos de los dones espirituales. Y aquí la ilustración que se manifiesta es la iglesia como cuerpo. Un cuerpo humano que tiene dos características: es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros, ¿verdad? Bueno, esas mismas características están evidenciadas en la figura de la iglesia como cuerpo. ¿Por qué? Porque debe haber unidad, porque es un solo cuerpo, y hay diversidad porque somos muchos miembros. Ahora, esa diversidad no es para que entremos en discordia, esa diversidad es para que, a pesar de nuestras diferencias, nosotros, entendiendo que somos miembros del cuerpo y que estamos equipados cada uno de manera diferente para servirnos unos a otros, exista también funcionalidad. Unidad, hay un solo cuerpo. Ahí nos dice, si vienen a referirnos a iglesias locales, mencionamos la iglesia en Corinto, la iglesia en tal ciudad. Eso es una forma de referirnos geográficamente, pero la iglesia toda es una sola, ¿sí? La iglesia de Cristo. Pero tiene muchos miembros, por supuesto, y cada uno de nosotros somos esos miembros en el cuerpo de Cristo, y como cada miembro en el cuerpo tiene una funcionalidad, igual sucede con nosotros. No estamos dentro del cuerpo de Cristo para hacer un apéndice ahí que no cumplimos ninguna función en él. Tenemos una razón de ser en el cuerpo de Cristo y nos corresponde la tarea de aceptar y comprender la dirección de Dios en cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y cumplir la función que tenemos dentro de él. Y la última la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora Jesús también habló acerca de la novia, ¿sí? Cuando se refirió a los discípulos que ayunaban o no ayunan. Entonces, cuando la novia está con el novio, sí, bueno, no hay quizás necesidad de esto, le hablaba de esto, pero a los fariseos, pero en síntesis está comparada la iglesia como con una novia o una esposa, donde hay una relación de dos aspectos, una relación de amor y una relación de fidelidad. La esposa se vincula en una unidad perfecta con su esposo para ser juntos uno solo, pero donde lo que los une es el amor y donde el parámetro de convivencia entre los dos es la fidelidad. Así que tenemos estas figuras de la iglesia: un rebaño, una casa, un huerto, un templo, un cuerpo, una esposa. Y todo esto nos ayuda a entender con mayor claridad no solamente la figura, sino también nuestra responsabilidad con cada una de estas figuras como miembros de la iglesia en ella. Así que nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.